Crisis por coronavirus en Guayaquil. Los pacientes deben alquilar ambulancias para recorrer hospitales porque no hay camas disponibles. En Cuenca también aumenta la lista de espera. Se incrementan los casos de niños contagiados con coronavirus. En 2 hospitales de Quito a diario se atienden a 110 menores. En varios casos deben ser intubados. En la Asamblea empezó la transición. Esta mañana el presidente del Parlamento se reunió con los asambleístas más votados. Sigue la búsqueda del cuerpo de un niño que fue arrastrado por la corriente del río Monjas en Quito. 2 mujeres también fallecieron. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, buenas tardes. Comenzamos Televistazo informándoles que el sistema hospitalario privado y público está entre el 70 y 80% de su capacidad. Gaby, ¿qué tal? Tania, amigos, bienvenidos. Además, en Guayaquil existe una lista de espera de 80 personas que buscan una cama. A esto se suma que a pacientes con otras enfermedades se les complica ser atendidos debido a la saturación de las casas de salud a causa del coronavirus. César Velastegui con los detalles. Llamaremos a esta joven Amelia. Hace 2 días falleció su tío Pedro, quien debido a una arritmia cardíaca buscó atención de emergencia, pero no la encontró en hospitales públicos ni privados de Guayaquil. Por casi 12 horas recorrió la ciudad con su tío en una ambulancia privada que le cobró más de $600. Al final del día regresaron a casa, donde 2 horas después él murió. Amelia nos cuenta qué pasó. El médico que estaba ahí en emergencia no lo dejó bajar a mi tío. Le dijo al guardia que era un irresponsable por haberlo dejado parquear ahí porque podía tener COVID. Nosotros le rogamos y le dijimos que no tiene COVID, que sufre de arritmia, que por favor al menos le pongan un suero o algo. Y dijeron, no, por favor váyanse de aquí. Lastimosamente ahí nos dijeron que el sistema de emergencia estaba colapsado y no lo quisieron coger. Pero este tipo de casos se registran a diario durante la pandemia. Al momento la situación en los hospitales públicos y privados, según la Mesa de Salud, está entre el 70 y 80% de su capacidad. Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos, entidad que ayuda con ambulancias en el traslado de pacientes, nos cuenta que del 1 al 18 de abril han atendido 255 emergencias de personas con problemas respiratorios, pero en algunos casos han fallecido antes de su ingreso a la casa de salud. Hay que recorrer 3, 4, 5 hospitales y clínicas para buscar una cama, la cual no se encuentra y se devuelve el paciente a la casa, y eso se convierte en un problema porque el paciente está siendo sacado de su domicilio donde puede estar con oxígeno, acostado, a ser trasladado y movilizado. Al momento unas 80 personas constan en la lista de espera de los hospitales públicos de la ciudad. Según la Mesa de Salud, 30 personas fallecen a diario por COVID y el principal problema es la falta de espacio para dar atención en los hospitales. Esta sin duda fue una cadena del plan vacunarse y los anuncios podrían venir en cualquier momento. 520 contagios se registran en Azuay durante la última semana. Los sistemas sanitarios de la provincia están colapsados y hay decenas de personas a la espera de una cama en cuidados intensivos. El Colegio de Médicos de la provincia considera que bajo estas condiciones un confinamiento sería una medida oportuna. En Cuenca, tanto el sistema público de salud como el privado están colapsados por la pandemia. No hay camas disponibles. Ingresar al hospital del IES de esta ciudad es presenciar un drama donde decenas de pacientes luchan por salvar sus vidas, mientras un grupo de médicos triplican esfuerzos para lograrlo. Pero no siempre se puede. Estamos viendo que llegan pacientes más graves a los hospitales y eso es porque muchos pacientes empiezan tratamientos en casa, domiciliarios, y ya llegan al hospital con altos requerimientos de apoyo, ¿no? Antes teníamos 40% de pacientes hospitalizados que requerían terapia intensiva, hoy son el 70% de pacientes que llegan al hospital que requieren UCI.
Esas no son las únicas cifras que dan cuenta de la situación que se vive en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Azuay toda. Los niveles de contagio van al alza. Parece que nada lo detiene. En esta semana en el Azuay hubo 520 contagiados, de los cuales el 70% pertenece al Cantón Cuenca, es decir, que tenemos 390 contagiados. En el hospital de Elías incrementó el número de camas, pasaron de 110 a 150 y todas están ocupadas. Las unidades de cuidados intensivos están al 100% y ese no es el problema, sino que hay decenas de personas en lista de espera. Estamos entre 20 a 25 personas desde ya un tiempo atrás en espera de UCI. A ello se debe sumar el hecho de que hay escasez de medicamentos y una advertencia de los distribuidores de oxígeno de que el producto podría escasear desde la próxima semana. Por eso consideran que es hora de tomar otras medidas. ¿Cuál es la razón de los confinamientos? Evitar la libre movilidad, y realmente sería una muy buena alternativa. Pero eso depende del Ejecutivo. La complejidad del coronavirus también alcanza a los niños. Los médicos advierten que los cuadros con los que ahora llegan son más graves que en meses anteriores. Carla Delgado nos cuenta que solo en un hospital de Quito, desde que empezó la pandemia, más de 300 menores ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. El comportamiento del virus ha cambiado. Pues ahora en las casas de salud que atienden la pandemia ya no solo se evidencian cuadros complejos de COVID-19 en adultos, sino que cada vez son más frecuentes en pacientes pediátricos. Es el caso de María. Su familia se infectó, pero fueron sus 2 niños pequeños los que presentaron los síntomas más graves. Cuando llegué acá me dijeron que mi hija ya tenía neumonía y que necesitaba ser internada. Luego le traje a mi otro hijo porque la doctora me dijo que por control le deberíamos traer al otro para ver. A él también le tomaron los signos y le dijeron que si bien es cierto no está saturando mal, pero que sí tiene una afectación pulmonar y que es necesario que se interne. El coordinador de emergencia pediátrica del Hospital de Elías Quito Sur señala que la agresividad del virus por la llegada de las nuevas variantes ya no excluye a los menores. Empiezan con dolor abdominal, diarrea, fiebre, erupción en la piel. Eso fue el inicio de la pandemia. Actualmente estamos viendo niños con afectación respiratoria y pulmonar grave. En este hospital 8 pacientes pediátricos permanecen hospitalizados. Y si antes se atendían a 32 al día, hoy son más de 60 los que llegan diariamente. Las muestras de que cada vez son más los menores que requieren ser internados no solo se evidencia en esta casa de salud. En el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en donde después de un año de pandemia recién pudimos acceder a información, el virus también ha complicado a niños hasta llevarlos a ser intubados. Desde que empezó la emergencia sanitaria, la unidad de cuidados intensivos de este hospital han ingresado 350 menores de entre 2 meses y 16 años de edad. La edad más frecuente en la que hemos tenido el ingreso por COVID es de menores de 5 años de edad. Es un paciente que todavía no tiene las vacunas completas, son pacientes que igual en la parte nutricional no es la adecuada. El especialista sostiene que además de las complicaciones que ahora trae el virus, también la relajación de medidas de los padres hace que cada vez más menores contraigan la enfermedad. Que a los niños los llevan a centros comerciales, todavía se ve los paseos de fin de semana, paseos de feriados o cumpleaños de familiares que todavía acuden. Agregó que al menos 50 niños con síntomas respiratorios llegan a diario a esta casa de salud buscando atención. El COE Nacional se mantiene en sesión para analizar la situación a causa del COVID-19 en el país. Andrea Báez está en el ECU 911 en el norte de Quito. Andrea, ¿hay alguna resolución hasta el momento? ¿Qué tal, Tania, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hasta el momento no. El COE Nacional sigue analizando a puerta cerrada un eventual estado de excepción hasta el momento. Esto debido al incremento de casos de contagios por COVID-19 y por supuesto también a la alta demanda que existe en varios hospitales del país. Reiteramos, continúa la sesión a puerta cerrada. Dentro de esta reunión se encuentra el ministro de Salud, también está el ministro de Defensa, el director del ECU 911, el ministro de Economía y el secretario de la Presidencia, Jorge Guatet, quien
antes de la reunión, en declaraciones a la prensa, señaló que es momento de tomar la decisión por un estado de excepción, ya que debido y cómo están las cosas, la situación se estaría saliendo de las manos. Tenemos sus declaraciones y se las compartimos a continuación. El relajamiento que ha existido de alguna manera ha complicado las cosas y es momento de tomar una medida, solicitar obviamente al presidente un estado de excepción en el cual se puedan tomar medidas preventivas que se irán midiendo de semana a semana, con la idea de tampoco afectar a la producción, a la economía, al sector productivo. Confinamiento total obviamente pone a la economía en un riesgo extremadamente alto. Se va a tomar una medida que sea muy identificada para que no afecte directamente a la economía ni la facilidad de los ciudadanos para mantenerse alimentados, hacer su trabajo. Okay. Andrea, ¿tendremos hoy alguna resolución? En efecto, eso sí se lo consultamos al secretario antes de ingresar, porque es el interés de todo un país y nos han mencionado que se hará todo lo posible para que hoy mismo exista una resolución definitiva y precisamente sea el presidente de la República quien lo acoja o no. Es lo que ha mencionado el secretario de Presidencia. Recordemos que de darse el estado de excepción sería el cuarto que regiría en el país, y también que el gobierno ha descartado un confinamiento total. Pero bueno, nosotros estaremos a la expectativa, estaremos desde aquí, desde el ECU 911, donde insistimos y reiteramos, aún se mantiene la reunión de las autoridades a puertas cerradas. La información que tenemos hasta esta hora, cuando son exactamente las 13:16. Regresamos contigo, Gaby. Gracias, Andrea. Esperamos conocer decisiones por parte del COE en el transcurso de la tarde. Ahora les contamos que el Ministerio de Salud fijó un techo para el costo de las pruebas PCR. Los laboratorios no podrán cobrar más de $45.08 por estas pruebas, que hoy alcanzan valores cercanos a los $100. La medida, sin embargo, aún no es acatada en su totalidad. María Cecilia Largacha con la información. Esta no es solo una fila, es también un termómetro del repunte de contagios que registra el país. Decenas, centenares de vehículos con sus ocupantes en busca de una prueba PCR que certifique si están infectados o no. Porque hay personas que tenemos que hacernos constantemente el examen. Y aparte de eso, también vemos familias enteras que hay que hacerse el examen. Entonces, súmele. Es que hacerse una PCR no es barato. Uno las puede encontrar desde $45 hasta $85, dependiendo del laboratorio. Y claro, $85 por una familia de 4, por ejemplo, es casi un salario básico, que no todos pueden pagar. Y eso, dice el gobierno, también es un problema de salud pública. Si es que obviamente tienes pruebas que cuestan extremadamente mucho y ya están sobre valores que la gente no pueda pagar, lo que está terminando de suceder es que la gente no toma medidas preventivas, no sabe si es que está contagiado, y eso genera una cadena de contagios que termina en lo que estamos viviendo en este momento. Con esos argumentos, el ministro de Salud decidió fijar un techo para las PCR. El acuerdo ministerial dice que la tarifa de la prueba RT-PCR, es decir, hisopado nasofaríngeo, tendrá un costo de hasta $45.08 en todo el país. Y agrega que esta medida se implementa con la finalidad de estandarizar los costos de esta prueba y garantizar su accesibilidad a la mayor cantidad de ciudadanos para el respectivo diagnóstico. No me parece bien esto. Pero los laboratorios también tienen su punto de vista. Dicen que las pruebas han ido bajando de precio paulatinamente. Se comenzó con un valor de $120 a nivel privado. Actualmente nosotros en los precios que tenemos es a $65 a nivel privado. Y ese valor lo cobramos incluso a domicilio. Y que en ese costo están incluidos el pago de personal, los reactivos, las visitas a domicilio, etcétera. Que $45 no cubren todos los servicios. Nosotros estamos procesando diariamente 700 pruebas, ¿sí? Por eso trabajamos las 24 horas del día, ¿no? Entonces, pues, si queremos hacer confinamiento, ahora tenemos que decirle al paciente, no puedo ir a domicilio, venga al laboratorio, lo vamos a sacar de la casa. El nuevo costo de las pruebas aún no está en vigencia porque todavía falta su publicación en el registro oficial, aunque hay laboratorios que no esperaron y desde ya bajaron precios y acataron la resolución.
Continuamos. Las asambleístas electas con mayor votación se reunieron con el presidente de la Asamblea para adelantar detalles de la primera sesión del nuevo periodo legislativo. No asistió Salvador Quispe, quien también será parte de la mesa principal en esa jornada. Patricio Díaz nos cuenta que se adelantaron algunas posturas para la elección de las futuras autoridades del Parlamento. Son las asambleístas más votadas, Pierina Correa y Vilma Andrade, junto al presidente actual de la Asamblea, César Litardo. Es la primera reunión para definir pormenores de la sesión inaugural del nuevo legislativo. Aunque la ley dice que debe ser presencial, los tres coincidieron en que se tendrán que seguir las instrucciones del COE ante la dureza de la pandemia. Habrá que esperar que el COE ratifique esa acción. Lo que sí será seguro es que deberán existir asambleístas parlamentarios ese día, tal vez en forma total o parcial, pero es parte del procedimiento que tenemos que tomar también en los próximos días. Se hizo una presentación con el proceso de acreditación de asambleístas que exige la norma. Y hasta existe un guión de cómo deberá procederse. Ahí el punto principal sería la designación de autoridades y sobre todo del nuevo presidente o presidenta del legislativo. Las dos asambleístas destacaron que los diálogos avanzan. Que necesariamente hay que ir a acuerdos, a consensos basados en ejes programáticos que permitan la elección de autoridades para los siguientes 2 años, que permita el correcto y fluido funcionamiento de la Asamblea Nacional. Pero Vilma Andrade confirmó una postura de su bloque. Izquierda Democrática no apoyará una candidatura del movimiento UNES. Eso ha sido una resolución, eso ha sido un tema que ha sido analizado. Y más bien ratifica su acuerdo con Pachacutic, aunque no se define aún si será solo de agenda o también para la presidencia. Pero ella va más allá. Nosotros vamos a intensificar los diálogos con el bloque oficialista, con el bloque de la Alianza Partido Social Cristiano, creo, para poder llevar adelante las propuestas que en este nuevo proceso efectivamente las lidera el presidente electo, el señor Guillermo Lasso. No llegó a esta reunión Salvador Quispe, quien busca presidir el legislativo. Apareció luego en la cita de los nuevos jefes de bloque. Y seguimos en temas legislativos porque el Pleno de la Asamblea se prepara para el segundo debate de la Ley de Defensa de la Dolarización. Esta tarde el tema irá a debate con 2 posiciones encontradas. Unos insisten en la constitucionalidad de la ley, mientras otros que se debe lograr la autonomía del Banco Central. Francisco Garcés, con más detalles. La Ley de Defensa de la Dolarización va a debate definitivo de la Asamblea. Dotar de autonomía al Banco Central y evitar que sus recursos sean usados para el financiamiento gubernamental. Crear 2 juntas, una financiera y otra económica, que sean las que rijan al banco, así como imponer normas para fomentar la competencia en el sistema financiero y así se logre bajar las tasas de interés, son algunos de los objetivos de la norma. Pero el debate se centrará inicialmente en si la ley es o no inconstitucional. Un sector encabezado por el bloque correísta considera que eliminar el control del Ejecutivo del Banco Central está alejado de la Constitución. Que en la Constitución del 98 sí era procedente, ahora ya no. Ratifico en que sigue siendo inconstitucional. La conformación de las 2 juntas, innecesario las 2 juntas, más bien debe ratificarse, sostenerse una sola. Por otro lado, los asambleístas que respaldan la ley la consideran constitucional y necesaria para evitar el manejo político del Banco Central y sus recursos, que son en parte de los depositantes del sistema financiero. Nosotros hoy somos gobierno. Para nosotros es fácil, podemos decir tranquilamente. Ahora nos corresponde a nosotros poner en este caso a la gente de nuestro gobierno en el Banco Central para hacer lo que quiera con la economía. Miren, no somos egoístas. Queremos manejar las cosas de manera responsable. La propuesta de ley fue enviada por el Ejecutivo como económica urgente y por ello la Asamblea debe tomar una decisión hasta este fin de semana, o de lo contrario entrará en vigencia de manera inmediata. 160 asesinatos en el año mantienen a Guayaquil como la ciudad más violenta del país y según la policía detrás están organizaciones criminales que se aliaron con cárteles mexicanos en una guerra por controlar el mercado de las drogas en el puerto principal. William Young con más de este preocupante tema.
Desde México vendrían las órdenes y las organizaciones en Guayaquil estarían copiando los mismos métodos de terror y violencia aplicados por cárteles extranjeros para librar su lucha urbana en el puerto principal. El director general de investigaciones de la policía, Ramiro Ortega, reconoce que están combatiendo a fuerzas muy peligrosas que ahora operan juntas. Están disputándose también la hegemonía del poder dentro de estos grupos y como ustedes pueden evidenciar ahí en esa es una articulación de grupos delictivos que están siendo captados por una estructura mayor para fortalecerse más. Todo esto por ganar espacio para el tráfico de drogas. Esta pancarta encontrada en un allanamiento evidencia que 4 bandas criminales forman parte del cártel Nueva Generación. La policía identificó la función que cumple cada uno de estos brazos armados. El transporte, el acopio, la seguridad, la exportación de la droga. En cada una de estas fases de estos grupos delictivos son parte de el asegurar el éxito de la operación ilícita. A más del puerto principal tenemos muelles artesanales, formales, informales, tenemos la zona de cuarentena. Cada uno de estos son territorios que se disputan por controlar el paso de las drogas. Mientras tanto, en las calles, las muertes siguen imparables. En esta semana hubo 2 triples asesinatos, balaceras y ejecuciones selectivas al estilo sicariato. En total, 160 víctimas en la zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y San Borondón. Y por eso la policía ha juntado a varias unidades especiales. Nos va a permitir no dejar en impunidad los diferentes hechos violentos que se han cometido de homicidios intencionales en esta ciudad. Este martes hubo una nueva reunión entre la Comandancia de Policía, el Ministerio del Interior y el municipio de Guayaquil para hablar de la inseguridad, y se espera que ahora las estrategias sí funcionen. Seguimos informando. Continúa la búsqueda del cuerpo de un niño que fue arrastrado por el caudal del río Monjas en el norte de Quito la tarde de este martes. Él, junto a otras 2 personas cuyos cuerpos ya fueron rescatados, se encontraban recolectando material de reciclaje cuando la corriente los sorprendió. La búsqueda se reanudó alrededor de las 7 de la mañana. 35 personas del Cuerpo de Bomberos y del Grupo de Intervención y Rescate realizaron las operaciones de rastreo por el río para encontrar el cuerpo de Tadeo, un niño que se aprestaba a cumplir los 12 años este 6 de mayo y que fue arrastrado por la corriente del río Monjas. De aquí el segundo equipo va a descender más o menos hasta el sector de Puzuqui y posterior la parte baja de un pequeño reservorio que tenemos en Bocatoma, Vicuña, y el otro sector que va hacia el desemboque del río Guayabamba. Esos 3 grupos van a trabajar prácticamente todo el día. Su familia desconsolada piden que no dejen de buscarlo. El hecho ocurrió en la quebrada de La Esperanza, sector del Condado, al norte de Quito, cuando el niño junto a 2 mujeres se encontraba recolectando material para reciclar y fueron sorprendidos por el incremento del caudal del río Monjas a causa de la fuerte lluvia que cayó en la capital. Los cuerpos de las mujeres de 30 y 18 años fueron recuperados por la noche. El secretario de Seguridad se solidarizó con las familias de las víctimas pertenecientes a la comunidad indígena de Saquicilí, en Cotopaxi, que habían migrado a Quito. Secretaría de Seguridad, estamos nosotros activados con el fondo humanitario para apoyarles en lo que tiene que ver con los gastos mortuorios de las 3 personas. Hasta el cierre de esta emisión, la búsqueda del cuerpo del menor de edad continuaba en un tramo de 10 kilómetros río abajo hasta la desembocadura en el río Guayabamba. De no encontrarlo, continuarán hasta llegar a la represa de Manduriaco. Estuvo en Azuay. Caso 2, provincia de Loja, y caso 3, Manabí. Eso nos determina, y los tiempos de diagnóstico y la exposición de varias personas dentro del clúster epidemiológico que hemos hecho, que va a ser totalmente imposible controlar que se siga expandiendo si no llegamos a un confinamiento puntualizado, focalizado en diferentes lugares donde es prioritario. Ya lo va a informar el presidente del COE. Lo que queremos y lo que ha dicho el presidente de la República, cuidar y velar por la salud de todo el pueblo ecuatoriano.
Y nosotros como ministro de Salud y médico sabemos que el presidente va a tomar las mejores medidas para que no pase, no suceda lo que está pasando ya en diferentes partes del mundo. Vamos a hacerlo y lo debemos hacer como el presidente lo indicó. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Salud, Camilo Salinas. Damos paso, por favor, la intervención del señor presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Bueno, muchísimas gracias a todos los señores ministros, a los medios de comunicación. Quiero informarles que en sesión plenaria el COE Nacional conoció y aprobó el informe epidemiológico del país y resolvió por unanimidad y sobre esta base recomendar al señor presidente de la República expedir un nuevo decreto ejecutivo con un estado de excepción. Estas medidas son el estado de excepción por 28 días desde las 20 horas del día viernes 23 de abril hasta las 23 horas con 59 minutos del día miércoles 20 de mayo del 2021. En 16 provincias del país: Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. No se permite la movilidad de personas y vehículos, es decir, a través de un toque de queda, de lunes a jueves desde las 20 horas hasta las 5 horas de la mañana del día siguiente. La restricción absoluta de la movilidad desde las 20 horas de los días viernes, sábado y domingo todo el día hasta las 05 horas del día lunes. Esta medida incluye el feriado del 1 de mayo. Se exceptúan de esta restricción las siguientes personas y actividades: servicio de salud de la red pública integral de la red privada complementaria, seguridad pública privada, servicios de emergencia y agencias de control, sectores estratégicos, servicios de emergencia vial, sector exportador y toda su cadena logística, prestación de servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, entre otros, provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización, provisión de medicinas, insumos médicos, sanitarios, incluido su transporte y comercialización, industrias y comercios relacionados al cuidado de crianza de animales, trabajadores de los medios de comunicación, plataformas y servicios para comida y medicinas, los empleados acreditados, servicio diplomático consular, organismos internacionales acreditados en el país, personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada, actividades relacionadas al sector financiero bancario, funcionarios del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, abogados, funcionarios de la Corte Constitucional, servidores públicos de la función judicial, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado, personas responsables y o a cargo de la distribución y entrega de alimentación escolar, personas que deban movilizarse a puertos, aeropuertos o pasos fronterizos. En aquellos casos, los documentos habilitantes serán los pasajes del titular o tickets de embarque. Personas que tienen agendadas sus citas de vacunación, esto es importante, la vacunación se garantiza y no se paraliza, debidamente comprobado por el turno asignado, incluidos aquellos que tengan a cargo su cuidado y traslado para este fin o aquellos que se encuentren dentro de la fase 1 de vacunación, quienes tengan citas médicas u odontológicas agendadas, sectores de la construcción, turismo, manufacturero y agrícola, otros determinados por el COE Nacional. Los documentos habilitados para la movilidad de estos sectores y personas son el RUC, el RICE, las guías de remisión, las credenciales o los turnos de vacunación, pasajes aéreos y citas médicas verificables. Los salvoconductos emitidos por los municipios quedan sin efecto y se prohíbe la emisión de nuevos salvoconductos. Libre circulación vehicular sin restricción de placas de lunes a viernes de 05 a 20 horas. Los sábados y domingos no habrá circulación salvo los casos exceptuados en la restricción. El aforo máximo permitido en el transporte público urbano es del 50%. El aforo máximo autorizado en el transporte intraprovincial es del 75% y únicamente operarán la mitad de frecuencias. Está permitida la circulación en el horario del toque de queda siempre y cuando tengan viajes nocturnos de más de 6 horas y salgan de las terminales terrestres antes de las 20 horas de lunes a viernes.
Se mantienen abiertos los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos para actividades productivas y comerciales. Están prohibidas las aglomeraciones y fiestas tanto en espacios públicos como privados. Se aplicarán las medidas de disuasión y dispersión de los participantes. En esto hay una noticia importante que lo dará la señora Comandante General de la Policía. Todas las reuniones en espacios públicos y privados están prohibidos en el horario de toque de queda. El aforo máximo permitido en establecimientos comerciales, patios de comidas, restaurantes, funerarias, iglesias, gimnasios y teatros y cines es del 30%. Únicamente los centros de distribución y venta de alimentos tendrán un aforo permitido del 50%. Los municipios serán los encargados del control del cumplimiento de esta medida. Cierre de playas y balnearios. Esto durante el toque de queda y fuera del horario del toque de queda se abrirán con aforos, horarios y control de medidas de bioseguridad que serán controlados por los GATS. El plan Vacunarse Ecuador continúa en marcha. Quienes cuenten con citas agendadas o se encuentren dentro de la fase 1 y las personas encargadas de su cuidado y movilización pueden acudir a los distintos puntos de vacunación. Permanecen abiertos los parques y espacios públicos con limitaciones de aforo y horario, de acuerdo al toque de queda y cumpliendo las medidas de bioseguridad. Sin embargo, las canchas y lugares en donde se practiquen los deportes grupales y de contacto permanecerán cerrados. Los bares, discotecas, centros de diversión y similares permanecerán cerrados. Ningún COE cantonal puede emitir medidas contrapuestas a las ya dictadas por el COE nacional y serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las mismas. Esto para evitar confusión en la ciudadanía. No olviden que en estado de excepción, si es que el señor presidente así lo ratifica, el COE nacional es el organismo de última instancia y por lo tanto tiene que cumplirse. Pero también existen medidas que fuera de la excepcionalidad lo tomó hoy el COE nacional y que rigen para las 24 provincias del país. Queda prohibida la venta y consumo de alcohol en el horario del toque de queda desde la vigencia del estado de excepción hasta el jueves 20 de mayo del 2021 se adopta de manera obligatoria la modalidad de teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado, salvo las actividades que son esenciales y debidamente comprobadas. Las clases presenciales continúan suspendidas a nivel nacional y se realizarán en modalidad virtual. Se mantienen vigentes los lineamientos de ingreso al país. Se insta a los GATS al cierre de bares, discotecas, centros de diversión y similares durante el estado de excepción. Creo que es fundamental, después de haber escuchado este informe que nos ha preocupado muchísimo, que debemos cuidarnos todos. El esfuerzo que hace el gobierno nacional para vacunar a la ciudadanía no tendrá efecto alguno si la ciudadanía no se cuida y no respeta las medidas de bioseguridad. Hoy más que nunca, todos debemos estar unidos en una cruzada por la vida durante estos 28 días. También es fundamental de indicarles la corresponsabilidad ciudadana. Hasta el momento registramos 198.927 aglomeraciones, esto no puede continuar, 62.234 fiestas clandestinas, 418.231 libadores, 366.151 escándalos. No solamente pidamos la... Y este es el pedido que hace el COE nacional, estado de excepción por 28 días para 16 provincias. Es el pedido que hace el COE nacional para el presidente de la República, quien deberá emitir un decreto si es que acoge el pedido, justamente oficializando lo que ha pedido el COE nacional. Estamos a la espera de la decisión que tome el presidente de la República. Regresamos enseguida con más información después del corte. Seguimos informando. La policía capturó a 14 sujetos que estarían involucrados en el robo a personas y viviendas en el sur de Quito. La brigada anticriminal allanó inmuebles en el sur de la capital. Carlos Luis Carrillo tiene los detalles de esta captura. Fueron 6 allanamientos ejecutados por la brigada anticriminal de la policía. Su objetivo, desarticular una banda delictiva dedicada al robo a ciudadanos en transporte público. Sustrayéndose celulares y otros objetos de sus víctimas para luego ir a comercializarlos donde una persona que era quien los adquiría y luego esta los ponía a disposición en venta.
En este procedimiento se capturó a 14 personas, entre nacionales y extranjeras. Esta organización, según los uniformados, también ingresaba a las viviendas para robar y operaban en varios sectores de la capital. Operaban en el sector sur de la ciudad, en Chillogallo, en la Ecuatoriana, y en el sector centro histórico, en La Marín y en el sector de Santo Domingo. Algunos detenidos registran antecedentes penales. Flavio Paul SQ, nacionalidad ecuatoriana, registra 11 detenciones por robo y hurto. José Antonio VT, nacionalidad ecuatoriana, registra 4 detenciones por asesinato y asociación ilícita. Pedro VV, nacionalidad ecuatoriana, registra una detención por ocultación de cosas robadas. Los sospechosos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para que respondan ante la justicia. Las evidencias, por su parte, fueron llevadas a las bodegas de la policía. Este martes, el colectivo Quito Unido presentó una demanda de remoción en contra del alcalde de la capital, Jorge Yunda. Su representante, Marcelo Ayo, explicó que la solicitud tiene 2 causales: incumplimiento de la ley y mal manejo de recursos. La Secretaría del Consejo indicó que ya recibió la petición y tienen 22 días para procesar el trámite. El primer paso es la creación de una comisión para elaborar el informe. Reúnen una cantidad de hechos que son los que tenemos el día de hoy acá y que son los que presentaremos como pruebas de cargo. Existen plazos específicos que tienen que cumplirse y para eso es la presencia de la veeduría. Acto seguido inicia un periodo de prueba de 10 días y en 3 semanas estaremos ya en sesión de consejo en donde se decidirá el futuro del alcalde con las 2/3 partes de los votos de los concejales. Y antes de concluir, vamos a hacer un resumen de las declaraciones de Juan Zapata, presidente del COE Nacional, el cual en cadena de radio y televisión explicó que el COE, sus integrantes de forma unánime han decidido pedir al presidente de la República decretar un nuevo estado de excepción focalizado por 28 días en 16 provincias del país. Este pedido del COE Nacional va desde el viernes 23 de abril hasta el jueves 20 de mayo. También en todo el país se mantiene, si es que se aprueba esta petición del COE Nacional, se mantendría un toque de queda de lunes a viernes, desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Todo esto, como hemos dicho, es una petición del COE Nacional a la Presidencia de la República para que haya un nuevo estado de excepción. El sábado y domingo se mantendría así un confinamiento total en el país. Es preciso agregar que en las declaraciones del presidente del COE Nacional se anunció que los puertos y aeropuertos se mantendrán abiertos, que el plan de vacunación no será suspendido y que se instará a los sectores público y privado a mantener el teletrabajo a excepción de los denominados sectores estratégicos. Así llegamos. Y reiteramos antes de despedir, Tania, que es un pedido del COE Nacional que se deberá oficializar mediante un decreto si el presidente Moreno lo acoge. Estamos entonces pendientes. De acuerdo. Más información a las 19 horas.